Hola niños y niñas, ¿cómo están? Como pueden ver solo por la imagen que tienen al frente, hoy iniciaremos, al igual que hace 2 días, de una forma diferente este mandato del King, porque estamos atravesando una parte muy importante del Sol King, la parte en la cual cada uno de nosotros comienza a reconocer cómo a través de su propia luz participa en los procesos colectivos o cómo participa al interior de las relaciones que decide crear en su vida para vivir procesos colectivos, ¿sí? Porque es con el otro, en relación con el otro, en las funciones que cumplimos, en ese desempeño colectivo que hacemos de nuestra vida, donde realmente nos hacemos conscientes de la participación de nuestra energía individual al interior de la materialización de los procesos colectivos de la humanidad. Entonces hoy nos vamos a devolver un poco a esta fábula, porque la fábula que yo les conté aquel día está incompleta. Todavía hay cosas que no hemos observado. Y por eso me devuelvo a que ustedes miran qué le pasó a ese king cuando llegó al pájaro cuando llegó al king número 14. ¿Y qué sucede ahora que, estamos que llegamos al king número 115? Ese pájaro, en algún momento, al interior de esa jaula, se dio cuenta que la puerta estaba abierta y que él tenía la suficiente luz para volar. Pero entonces ahora, como estamos trabajando mucho hacer cada acto de una forma muy consciente, hagámonos la siguiente pregunta antes de emprender el vuelo. En aquellas situaciones en las que yo no he emprendido el vuelo, me he preguntado ¿por qué lo hago? Lo hago por el miedo a la incertidumbre que me genera lo no conocido. Lo hago porque me siento enfrascado en una lucha que parece interminable contra aquellas realidades que yo creo, en una pelea que parece nunca terminar. Lo hago porque deseo llegar a controlar todo en mi realidad y para poder controlar todo en mi realidad mejor no me aventuro a un mundo que no conozco. Lo hago porque creo no tener la energía vital para emprender ese vuelo, la fuerza vital para emprender ese vuelo. Y si dado el caso, este pájaro que me representa, que nos representa, voló de esa jaula, me he preguntado en esas situaciones en las cuales siento que yo he emprendido el vuelo, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago para escapar o para huir de esa realidad que yo he creado? Lo hago porque creo no poseer la fuerza vital para afrontar esa realidad que yo he creado. Lo hago para evadir la posibilidad de ver algunas emociones que yo he sostenido ocultas en mi interior. Lo hago porque rechazo esa realidad en la cual yo estoy inmerso, porque no la siento mía, porque siento que es de los otros, que yo estaba en esa jaula con estos otros 5 pájaros, pero que esa realidad de esos 5 pájaros que no es mía. Y ahora los voy a pedir que miremos otra perspectiva. Este pajarito realmente cuando continúa el vuelo lo hace para en algún momento convertirse en un águila. Un águila que es capaz de ver con claridad la realidad que ha creado. Observan esa expresión colectiva de esa realidad, cómo esa expresión colectiva, o sea, las vivencias que yo que estoy pasando en mi familia, en las relaciones de pareja, en los trabajos que desempeño, las funciones que he decidido cumplir, me observo a mí mismo expresándome al interior de ese colectivo. Reconozco de verdad esa realidad que yo he creado. Ella hace además un vuelo más para ver desde un poco más alto esta águila. Y si ustedes miran ella, hasta ahora no se está escapando del águila, sí salió de ella. Tampoco es que me esté llamado a yo a quedarme encerrado ahí. Yo sí salí, pero estoy volando a su alrededor. Y en un paso número 2 yo puedo observar cuáles fueron los verdaderos deseos que yo tuve para materializar esa realidad en mi vida.
¿Cuál fue el impulso que movió mi deseo para materializar esa realidad? ¿Qué fue lo que yo verdaderamente deseé? Porque nosotros muchas veces no nos decimos verdaderamente lo que deseamos. Algunas veces decimos lo que creemos que nuestro ser superior desea. Entonces, como soy muy espiritual, pues manifiesto ese deseo. Pero realmente mi personalidad desea otra cosa. Lo que se crea en la realidad es lo que tu personalidad desea. Reconoce sus verdaderos deseos, los que están manifestados en esa realidad. Volvemos un poco más aún. Soy capaz de detenerme algún momento a observar en esa realidad que se manifiesta como un colectivo, como una participación colectiva de la cual yo formo parte. Soy capaz de observar cuáles son esas acciones mías que materializaron y crearon esa realidad. ¿Cuáles fueron las acciones que impulsaron esa manifestación? Pero si volamos aún más alto, somos capaces de descubrir cuáles fueron los sentimientos, cuáles son esos sentimientos que se despiertan en mí cuando yo estoy inmerso en esa realidad, cuando yo estaba al interior de esta pequeña jaula viviendo esa realidad colectiva expresada, porque todas las realidades se expresan a través de un colectivo, ¿cierto? O sea, tu realidad no es ajena a un colectivo nunca. Tu realidad se expresa en la relación con un grupo de personas con los cuales tú te relaciones. Y yo soy capaz de darme cuenta qué era lo que yo sentía cuando estaba ahí, cuando estaba viviendo esa realidad, qué estaba sintiendo. Reconozco mis emociones. Y si volamos aún más alto y ascendemos un poco más en esta escala de la observación, si ustedes miran, me voy a devolver. Cuando, cuando este pajarito, esta águila, fue capaz de observar desde este quinto nivel, un segundo, estoy acusando mucho mi computador que no es tan rápido. Cuando este pajarito fue capaz de volar más alto y observar desde este quinto nivel, él descubrió que él observaba de afuera desde su ser superior, pero observó que su personalidad estaba ahí, al interior de esa jaula, viviendo esa realidad creada, porque descubrió que este era su campo de acción, que este era el campo de acción de su personalidad. Y entonces ahora este pajarito no siente tanto la necesidad de que me tengo que quedar porque estoy aprisionado por esta realidad, pero tampoco que me tengo que escapar de ella. Este pajarito ahora, que es consciente que desde su ser superior está siendo observado, este pajarito ahora que yo lo veo con claridad desde mi ser superior parado, viviendo esa realidad, ahora asume con responsabilidad, con mucha responsabilidad, todo aquello que ha creado en su realidad de vida. Este pájaro realmente no siente ni que está atrapado, ni que tiene que salir huyendo de una realidad. Este pájaro asume su responsabilidad sobre toda creación, pero sabe que puede tener sobre esa creación una visión más elevada, una visión que lo deje ver todas las cosas que hemos observado hasta ahora. Pero aún podemos volar más alto, siempre podemos volar un poco más. Y ahora esta águila me recuerda que si ya soy consciente de que yo creé esa realidad, ahora voy a observar y voy a vigilar desde las alturas todos y cada uno de los pensamientos que emanan de mi mente al interior de esa realidad. Mi personalidad decide quedarse, pero ahora va a observar todas y cada una de las cosas que piensa. Y al ascender un poco más, esta águila reconoce que lo puede ver todo, que lo que salió de su jaula no fue su personalidad, sino que su ser superior, que ahora tiene una visión superior que observa a su personalidad comportarse al interior de esa realidad creada, que lo que salió de ahí fue su espíritu,
para observar esa realidad desde una mejor perspectiva y reconocer y alcanza a reconocer ahora que la mejor forma de participar de los procesos colectivos es haciéndonos responsables de todas nuestras creaciones, de todos nuestros deseos, de todas nuestras acciones, de todas nuestras emociones, de todas nuestras palabras, de todos nuestros pensamientos. Y cuando un águila, hoy que llegamos a este kin número 115, que es el águila espectral azul, llega a este punto, entonces ahora ya no se siente, ya no dice de sí misma que es una víctima. Él sabe que eso es solo una sensación que tiene por momentos. Ya no dice yo soy una víctima, yo algunas veces me comporto como víctima. Ya no se dice a sí mismo yo soy un verdugo, yo algunas veces me comporto como un verdugo. Ya no se dice a sí mismo yo soy un salvador, yo algunas veces me comporto como un salvador. Y cuando esta águila realmente es capaz de ver desde ahí, disuelve la emocionalidad que ahora da paso al agradecimiento que siente al interior de este ciclo de vida que está aparentemente contenido en esta jaula. Esto es simplemente un ciclo de vida, no es una jaula, pero cuando los ciclos de vida no se logran ver, no se logra primero, perdonar todo lo que se vivió ahí y segundo, darse cuenta que ni siquiera era necesario perdonar, porque todo eso lo creé yo. Entonces, ¿a quién voy a perdonar? Pues si mucho me tengo que perdonar a mí mismo, si creo que tengo que perdonar algo. Pero ahora yo, al ser responsable de todas mis creaciones, yo solo le agradezco a mi ser superior haberme ayudado a crear este espacio para yo vivir, experimentar aquellas cosas que necesitaba sanar. Ahora soy consciente de que yo siempre soy uno con mis creaciones, que mis creaciones no son responsabilidad de nadie. Y por eso en el Kin de ayer, en el Kin 114, el mago planetario blanco nos decía, perfecciónate en la capacidad de estar siempre presente al interior de las realidades que creas. Entonces recordemos, lo que sale de esta águila es el poder de mi observador externo, que es mi ser superior. Es que yo pueda estar en mi personalidad en contacto con mi ser superior que observa esta realidad desde afuera, con una perspectiva más elevada. Ese ser superior que me recuerda que yo soy el director de esta obra, aunque adentro de la obra yo siga siendo un actor. Yo soy el director, escogí cada personaje, cada situación, cada vivencia. Y ya cuando esta águila llega a este punto, realmente a ese punto del agradecimiento profundo de lo vivido al interior de este campo de acción, esa águila emprende una dirección nueva, un vuelo nuevo. Esa águila va a crear nuevos campos de expresión de su ser superior, nuevas posibilidades y va a aceptar nuevas oportunidades de creación en su vida. Eso en resumen es el Kin del día de hoy. Lo estamos viviendo al interior de este año, semilla eléctrica amarilla, viviéndolo como un llamado para activar en nosotros la sincronía con la semilla crística de la evolución. Y que este Kin número 15, 115, el águila espectral azul, se guía a sí misma. Bueno, antes de seguir ahí les voy a recordar cuál es el mandato. El mandato de este Kin dice, yo disuelvo con el fin de crear. Divulgando la mente, sello la salida de la visión, con el tono espectral de la liberación. Disuelve aquel, disuelve aquel que se hace responsable de sus creaciones. Quien no se hace responsable de sus creaciones no tiene cómo llegar a disolverlas, porque su mente está dispersa, porque su mente no acepta la realidad creada, porque su mente está llena de emociones que la turban, que la enceguecen para poder ver. No tengo la visión del águila, que es la visión de mi ser superior que comprende, como la visión de un director de una obra de teatro, todas y cada una de las realidades creadas al interior de ese campo de acción, todos y cada uno de los personajes, por qué los escogí, por qué actuaban de esa forma, qué me estaban enseñando, cuál era su participación dentro de mi proceso personal.
Esa es realmente la visión colectiva del águila. Es la visión desde el ser superior. La visión que entiende que la personalidad se expresa a través de procesos colectivos y que todos los seres que participan de ese proceso colectivo con los cuales tú estás interactuando forman parte de la propia película de tu vida. No son los responsables de la película de tu vida, participan, escogidos por ti en esa película para crear la realidad que tú requieres ver para poder evolucionar, para poder disolver algo que tiene frenado tu proceso evolutivo, que no te permite volar más alto. Hoy desde esa información, este gran espíritu, Dios Padre Universal, en conjunción con el centro de la conciencia planetaria y en unión y armonía con nuestro ser superior, que es esta misma águila espectral de la onda encantada de la serpiente, nos recuerda que todos experimentamos a través de la fuerza vital de la serpiente, a través de sus 5 sentidos, todas las cosas en la tierra, que venimos a disfrutar, a tocar, a palpar, a vivir, a gustar, a ver, a comer, todo lo que hay en esta tierra, a experimentarlo, pero que también estamos llamados a disolver la experiencia cuando hemos sido capaces de hacer ese proceso de ascenso en espirales para ver desde una perspectiva más elevada, desde una perspectiva desde nuestro ser superior, la realidad creada, las emociones que ella nos despierta, los pensamientos que ella nos despierta, las palabras que expresamos al interior de esa realidad, las acciones que crearon esa realidad, los deseos que crearon esa realidad. Hoy nuestro ser superior viene a recordarnos que si nosotros observamos todo nuestro linaje familiar y todo un linaje de humanidad, nos activa en nosotros el recuerdo de cuáles son los ciclos que ellos han vivido, cuáles son los ciclos en los cuales ellos han perdonado y han soltado el apego a determinadas situaciones de la vida, cuáles son aquellos ciclos en los cuales no han sido capaces de perdonar cosas, de soltar cosas, cuáles son los ciclos que realmente de la vida ellos han agradecido, cuáles son esas cosas de la vida que tus padres dicen, yo agradezco profundamente que la vida me haya dado la oportunidad de vivir esto. Porque ese es el recuerdo que se está activando en mí, cómo han vivido mi linaje familiar y todo una génesis de humanidad, los ciclos evolutivos de la vida, cuáles cosas han aceptado como un regalo de la vida y cuáles cosas no. ¿Cuáles son los ciclos en los que estamos atrapados? Ciclos que se han activado y siguen activos porque los estamos repitiendo, porque no ha habido alguien al interior de ese linaje familiar que sea capaz de ver esa situación desde otra perspectiva. Porque todos al interior de ese linaje familiar siguen sintiéndose enjaulados y no ha sido ninguno capaz de salir para tener una perspectiva desde su ser superior y observar toda la situación y ver más allá del drama emocional. ¿Cuáles son esos recuerdos que se activan hoy en mí y cómo los estoy viviendo? Los estoy viviendo enviando esa información al inconsciente, siendo inconsciente de aquellos procesos de siembra, de cosecha que vivió mi linaje familiar y que yo ahora puedo reiniciar de una forma diferente. Soy consciente de que no estoy llamado a sembrar lo mismo que mis padres sembraron, sino a disolver las cosas que ya no son apropiadas para mi proceso evolutivo a través de una siembra nueva, una siembra que me invita a estar presente en esa realidad, observar esa realidad, no sentirme atrapado por ella, pero tampoco salir huyendo de ella. El águila me dice, no es ninguna de las dos cosas. El águila no es un ave que emprende vuelos de largo alcance. El águila normalmente se eleva y vuela en círculos, persiguiendo su presa. ¿Cuál es la presa nuestra? Esas emociones que se están despertando al interior de cada uno de esos campos de acción, de vida que nosotros hemos creado. Yo me elevo es para ver eso. Las emociones que ciegan mi mente, que enturbian mis pensamientos, que no me dejan ver. Y para eso yo necesito estar presente y para estar presente necesito tener muy activo el recuerdo de cómo ha vivido los ciclos la humanidad y cómo han vivido esos ciclos mi linaje familiar.
Si yo tengo y estoy presente y tengo presentes todas esas historias, descubriré que yo puedo ser ese factor en el linaje familiar que vuela más alto para tener una perspectiva más elevada del drama que como familia hemos estado repitiendo. Esta águila espectral azul, hoy, al hacer ese sobrevuelo sobre los dramas emocionales creados, tiene la capacidad de disolver la reactividad que esta serpiente ha seguido expresando por no reconocer cuáles son las emociones, cuáles son las palabras, cuáles son las acciones, cuáles son los sentimientos, cuáles son los deseos que materializaron esa realidad que cada uno de nosotros está viviendo. La serpiente es reactiva y en este punto no llega a un estado de liberación porque aún no acepta que todo eso que está viviendo fue creada por ella y por eso reacciona de una forma instintiva y visceral, atacando a aquellos que considera responsables de sus propias creaciones. Hoy nuestra alma nos dice que cuando extraigamos toda esa información del inconsciente, para que nuestra águila está invitada a acompañar ese poder de la visión, del poder de la fuerza vital. Hoy nuestra alma nos dice, tú tienes la fuerza vital para romper esos patrones familiares, para hacer ese personaje al interior del linaje familiar que es capaz de salir y ver los dramas emocionales de una forma diferente. Esta serpiente espectral de la honra encantada del águila me dice que nuestra alma está preparado para volar, para ver desde el alma, desde el ser superior y desde la llama espiritual las cosas que estoy viviendo en mi realidad y verlas de una forma diferente, sin huir y sin esconderme de ellas. Y sea cual sea lo que nosotros vivamos a nivel del proceso evolutivo correspondiente a cada uno de nosotros, aceptémoslo con amor, vivámoslo con amor, seamos maestros en la capacidad de asumir las realidades que creamos. Observemos cuáles son los pensamientos que me dicen a mí, salte de esa realidad, escapa de esa realidad, huye de esa realidad, escóndete de esa realidad, evade de esa realidad. ¿Cuáles son esos pensamientos? Y recuerda que detrás de cada uno de esos pensamientos, tú te debes decir, yo tengo la fuerza vital suficiente, la energía vital suficiente para iniciar el proceso de purificación que va a transformar esta realidad, porque yo ahora soy capaz de verla con una visión más elevada. Hoy activamos el último paso del primer pulsar, del propósito fundamental de esta onda encantada, que es entrar en equilibrio con la expresión de amor condicionado que nosotros hayamos hecho en esta realidad a través de todas y cada una de las cosas que hemos creado. Es reconocer que los desbalances momentáneos en la expresión del amor, o porque me entrego demasiado al otro, o porque todo el tiempo estoy esperando que el otro me dé y me dé cosas y recibir del otro, sea cual sea esa realidad, está creada en un equilibrio perfecto para que tú puedas desde tu ser superior observarla con ojo de águila y descubrir cómo puedes iniciar desde tu fuerza vital un proceso de cambio de esa expresión del amor al interior de los colectivos con los cuales te estás relacionando. En el primer paso, observamos cómo usábamos nuestra fuerza vital, cómo la desgastábamos, cómo la usábamos en lucha, cómo la usábamos para escondernos. En el segundo paso, reconocimos que toda realidad creada lo habíamos hecho desde el amor y que nos íbamos a amar al interior de eso que habíamos creado. Por eso no huimos de él. Y desde ese centro, desde un centro en el cual yo me amo incondicionalmente, ahora comienzo a mover nuevamente este círculo de la inconsciencia en el cual la mayor inconsciencia en este punto de este pulsar es no estar presente, es evadir la realidad, es escapar del instante, no ser receptivo al campo que fue creado por nuestro espíritu para la experimentación de aquellas cosas que a nivel emocional nosotros necesitábamos sanar. Hoy necesitamos descubrir que cada vez podemos estar más presentes aún en esa realidad
impulsar esas realidades de nuestra fuerza vital, impulsarnos a vivir las experiencias que aún no hemos vivido, los deseos que aún no hemos hecho realidad. Esta serpiente, que es la onda encantada de nuestro guía, que es el águila espectral, nos está impulsando desde nuestro espíritu, desde la fuerza de nuestro espíritu, a reconocer cuáles son las experiencias que necesitamos vivir para poder reiniciar permanentemente un proceso evolutivo en el cual la conciencia florezca en niveles de frecuencia cada vez más elevados. Feliz día entonces hoy de este 115 del águila espectral azul, que ahora hayamos podido comprender un poco más para qué emprendemos el vuelo y qué es lo que emprende el vuelo, que hayamos podido comprender que nuestra personalidad no sale volando de las realidades que crea, que nuestra personalidad está invitada a quedarse y a desarrollar una visión desde su ser superior más elevada para poder comprender cuáles son las emociones que necesita sanar en esa realidad creada hasta el punto de perdonar todo, de perdonarse a sí mismo y finalmente llegar al agradecimiento profundo por la oportunidad que la vida le brindó de estar ahí, de vivir esa realidad, de poder estar en su presente al interior de ese campo de acción creado por su espíritu. Un abrazo para todos.